Buenos días, querida iglesia. Soy el pastor Nipo Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tulare. Estoy muy contento que nos acompañen en este día para poder estar con nosotros en este sábado para escuchar la palabra de Dios. En las siguientes 7 semanas vamos a estar hablando sobre las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Creo que Dios tiene un mensaje para darnos a cada uno de nosotros a través de estas iglesias. Vamos a comenzar con una palabra de oración y entramos en el tema de hoy que se llama la iglesia sin amor, la iglesia de Éfeso. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este lindo día de vida que nos da, Señor. Gracias que es el Santo Sábado, Señor, que siempre, Señor, nos das descanso de nuestras obras, pero más importante, Señor, nos das descanso en las obras de Cristo Jesús, que está haciendo por nosotros en tu amor, en tus promesas, Señor, sabiendo que este día usted lo ha santificado para santificar a su pueblo. Señor, y en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de las 7 iglesias. Pedimos que nos bendigas con su Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes, Señor, a saber el mensaje que tienes para nosotros y que hables a nuestros corazones. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, queridos hermanos, vamos a entrar aquí al el tema la iglesia sin amor, la iglesia de Éfeso. Aquí están las 7 iglesias del libro de Apocalipsis que se encuentra en el día de hoy de Turquía. Y antes se llamaba Asia y Asia Menor. Y las 7 iglesias están conectadas por carreteras en que una persona le puede tomar unos días para poder comenzar a Éfeso y a ir a todo alrededor hasta llegar hasta la ciudad de Laodicea. Y aquí están las iglesias conectadas, todas no son las únicas iglesias en esta parte de Turquía, sino hay muchas más iglesias, pero Juan escogió estas iglesias específicamente porque eran centros importantes en el tiempo donde vivía Juan y obviamente por la inspiración de Dios. Hay 3 maneras de interpretar las iglesias. Uno, que las iglesias representan la historia de la iglesia, de la era cristiana que comienza en el tiempo de la iglesia primitiva y va hasta la iglesia remanente. Lo que unas personas dicen esto, que estas iglesias representan el tiempo, a la historia de la iglesia cristiana en 7 etapas. Eso se llama historicism. Hay otra manera de interpretar las iglesias que te dicen que estos son consejos relevantes a las iglesias reales del primer siglo. Que solamente estos mensajes son para ellos, no describen nada más de la historia. Y hay otro, el tercer principio, que es el principios idealistas, que estas iglesias se aplican a los cristianos de todos los tiempos y todos los lugares. No tienen que ver nada con historia y no tienen que ver específicamente hablando con las iglesias del tiempo. Ah, Muchas veces se piensan que que esto es que estas interpretaciones son exclusivas, que debes que escoger una sobre las otras. Y no, en la iglesia adventista siempre se ha entendido estas iglesias con estos 3 métodos juntos. Esas tres interpretaciones. Hoy vamos a mirar eso, nos vamos a enfocar cómo se cumplió históricamente, pero hoy nos vamos a enfocar más de cómo se aplica este mensaje a nuestras vidas hoy. Cada mensaje para la iglesia está construido en 6 partes. Tiene una estructura de 6 partes. La dirección, a quién se le está hablando, la descripción de Cristo, la valoración de Cristo de la iglesia, la exhortación, el llamado a ir el Espíritu y la promesa al vencedor. Aquí se notan en la pantalla cómo quebreo, como dice de cine o las diferentes partes de esta carta a la iglesia en Éfeso. Vamos a leerlo, vamos a leerlo aquí juntos y vamos a leer lo que dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti,
que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, sin embargo, no, si no te arrepientes, sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a entrar un poquito en la antigua ciudad de Éfeso. Vamos a leer unos hechos. La ciudad estaba situada a unas 70 millas de Patmos. En el momento de las escrituras del libro de Apocalipsis, Éfeso era la ciudad más grande y principal de la provincia romana de Asia. Como metrópolis era un famoso e importante centro religioso, político, comercial y pagano. Tenía el estatus de la ciudad libre con autogobierno dentro de sus propios límites. También fue el centro de los Juegos Panionianos cuando toda la población de la provincia se reunió en Éfeso. Además, en la ciudad había dos templos dedicados a la adoración del emperador. Esta ciudad es una ciudad bien importante. Podemos compararla como San José, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, una ciudad grande, una ciudad cosmopolitante que tenía mucha importancia. Aquí tenían dos templos para el culto de la adoración del emperador. Muchas ciudades no tenían ningún templo para el emperador y había uno con uno, pero esta es una que tenía dos. Esta ciudad era una ciudad muy espiritual, muy espiritual. Tenían un montón de templos paganos a sus dioses. Había uno muy importante de notar. La ciudad era el hogar de la diosa de la fertilidad Artemisa o Diana, a quien toda Asia y el mundo adoraba fanáticamente. Hechos 9:27. El templo poseía el derecho de asilo. Este templo de Diana era un templo que era una maravilla del tiempo antiguo. Una construcción magnífica. Algo que la gente se hacía marvel, se quedaba con la boca abierta a mirarlo. Era un edificio magnífico. Y ahí se adoraba a la diosa de fertilidad. Que te puedes imaginar las prácticas sexuales, las adoraciones que hacían, las prácticas que hacían inmorales. Y también era un lugar de asilio. A 200 yardas alrededor del templo era terreno de asilio. A través de todo el mundo romano, la gente se escapaba para Éfeso para poder ser protegidos de la ley. Entonces ahí se encontraba todo tipo de criminal. Toda esta ciudad es una ciudad llena de idolatría, una ciudad llena de sexualidad, una ciudad llena de todo tipo de criminal, una ciudad donde uno pensaría, ¿qué está haciendo un cristiano ahí? Una ciudad importantísima, pero una ciudad grande, con grandes problemas. En Éfeso se encontraba probablemente la iglesia cristiana más influyente de la provincia en el momento de la escritura del libro de Apocalipsis. Fue la iglesia fundada por Aquila y Priscila y el joven predicador Apolos. Pablo trabajó en Éfeso durante unos 3 años y a esta iglesia dirigió su carta que hoy conocemos como Efesios. Fue en esta ciudad que se ganaron algunas de las mayores victorias del Evangelio. Fue en esta ciudad que se ganaron algunas de a pesar de la reputación notoria de la ciudad, la iglesia en Éfeso creció rápidamente. Se recuerdan que aquí fue la ciudad donde muchos magos, mucha gente que leía libros de magia, los quemaron. También aquí fue la iglesia donde la gente quiso matar a Pablo y hizo una destrucción de la ciudad porque ya no podían vender sus estatuas, sus ídolos de Diana porque el cristianismo había cambiado el mundo arriba hacia abajo. So, aquí era una iglesia espiritual, había un centro muy espiritual aquí, es por eso que en Efesios número 6 Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra los demonios que tienen posiciones fuertes en esta ciudad.
Esta ciudad era una ciudad donde hubo gran logros para el cristianismo, en un lugar donde uno no pensaría. Hay un teólogo que habla este sentido de lo espiritual en esta ciudad. Barclay hace una observación interesante. A veces decimos que es difícil ser cristiano en una civilización moderna, industrial y competitiva. Recordemos a Éfeso y recordemos que allí había cristianos. A veces uno se le hace pregunta, ¿qué están haciendo en San José? ¿Qué están haciendo en las ciudades grandes de Los Ángeles, de San Francisco? ¿Cómo es posible que hay cristianos ahí, adventistas? Sí, está todo corrompido. Bueno, mis hermanos, lo que nos enseña esta iglesia es que en estas ciudades donde la perversidad era grande, allí Dios tenía una iglesia fuerte, una iglesia logrando grandes cosas por Dios, ganando victorias. Si los jóvenes dicen, man, es difícil hoy ser un cristiano en esta sociedad que te llama tanto a las pasiones humanas, es difícil, mis hermanos, jóvenes, amigos. Si creen que era difícil ahora, imagínense qué difícil era en el tiempo de Pablo en la ciudad de Éfeso. Pero ahí hubo jóvenes fuertes que fundaron la iglesia. Aquila y Priscila estaban en sus treintas, como nosotros. Se puede ser un cristiano fiel en estas ciudades grandes. Vamos a ver la aplicación histórica. Esta iglesia representa el periodo de la iglesia cristiana del año 31 hasta el año 100, que fue una iglesia, fue fiel a Jesús, fiel, dedicada a las enseñanzas de Jesús. Su doctrina era pura y la gente puso a prueba a aquellos que decían hablar en Jesús, por Jesús, rechazando las enseñanzas falsas, resistiendo al mal y la apostasía. Era una iglesia pura, que con las enseñanzas correctas, con las enseñanzas de Jesús, fundadas en las enseñanzas de los apóstoles de la Biblia. Era una iglesia trabajadora. Iban a todas partes predicando a Jesús. Todo, eran unas iglesias fuertes dedicadas. Así era la historia de la iglesia cristiana cuando comenzó. Por eso se dice que los cristianos echaron por cabeza a todo el mundo, porque les enseñaron diferente. Ahora vamos a mirar un problema. El deber tuvo lugar de devoción. La devoción a Cristo Jesús se reemplazó por el deber, las normas de la iglesia. Empezaron a perder su primer amor. Al trabajar duro por Jesús, perdieron de vista a Jesús. Ellos, su religión, comenzaron a hacer una lista de hacer. En vez de tener una lista de tener una devoción en que se manifiesta automáticamente como fruto, empezaron a hacer listas. Debo que hacer esto, no debo que hacer aquello. Su devoción a Jesús se empezó a enfriar, pero no sus celos para la doctrina. Aquí es algo importantísimo. Que miramos que la iglesia cristiana comenzó muy fuerte, pero ya para el final se empezó a apagar. Y por eso las 3 cartas de Juan a la iglesia, su énfasis es el amor de Dios, es el agape. Porque la iglesia no puede perder ese amor a Cristo Jesús, porque a perderlo viene la religión fría. Mira, quiero compartir lo que dicen 2 teólogos adventistas sobre esto es lo que está pasando allí. El primer paso hacia la pérdida de estatus como iglesia de Cristo es perder ese amor que proporciona la motivación adecuada para todas las obras de servicio, incluida la adhesión a la doctrina correcta y a las prácticas que se basan en esa doctrina. La ortodoxia aparta del amor resulta en legalismo y formalismo. Este era el problema de la iglesia de Éfeso y es el problema de muchas iglesias hoy en día. ¿Lo creen? ¿Verdad? Identifica muy bien el problema que tenemos hoy. Gone Diop dice lo siguiente: aprendemos que una congregación puede tener buenas doctrinas y al mismo tiempo practicar crítica cáustica y juicios severos que no glorifican al Señor Jesús. Si el amor que se supone que motiva y inspira todas nuestras acciones se reduce a solo un sentido del deber, entonces la vitalidad se convierta en rutina. El amor no excluye la doctrina sana. En realidad el amor se desvanece debido a la iniquidad.
Jesús lo hizo claro en Mateo 24. El amor se desvaneció debido a una mentalidad de que prevalecía en la iglesia. ¿Qué pasó? Que la devoción a Cristo Jesús se volvió a criticar, a mirar el error de los demás. Y es algo que a estudiar la iglesia cristiana y cómo se apostató, debido de que mantenerse puro, debido de seguir las doctrinas, la iglesia estableció un linaje de tradiciones que al principio su propósito era guardar a la iglesia de la apostasía, pero al final la llevó a apostasía, porque las tradiciones pegaron los ojos de los cristianos a las enseñanzas puras de la Biblia, al amor de Dios. Y mis hermanos, lo que miramos esta iglesia empezó a ser bien criticona, a no tener una devoción pura a Cristo Jesús y se llegó a un frío formalismo. Vamos a entrar a lo que es la aplicación personal. Mira, Jesús comienza esta carta hablando por nombre a la iglesia de Éfesos. Jesús conoce a la iglesia por nombre. Jesús conoce a cada miembro de esa iglesia por nombre. Jesús te conoce a ti por nombre. Si tú has sentido a un momento en tu vida que no hay nadie en este mundo que le importas, que Dios ya no te quiere, que Dios ya no te cuida, que Dios ya no te busca, que Dios ya Dios te dio la espalda, esa es una mentira. Porque Jesús te conoce a ti por nombre. Conoce todo de ti. Y eso es lo que vamos a mirar adelantito. Lo importante saber es que Jesús nos conoce por nombre. Segundo, la manera que Jesús se describe a sí mismo indica la soberanía total de la historia de la iglesia. Ahí en la Biblia Él se describe como aquel que tiene las 7 estrellas en sus manos y que camina entre los candelabros de oro. ¿Qué significa? Que Jesús tiene las 7 estrellas, son las 7 iglesias, la iglesia de Dios. Tiene la iglesia, las iglesias en sus manos y también el candelabro también representa las iglesias. Las estrellas son las del liderazgo, ¿verdad? De las iglesias. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús está en la iglesia, que Jesús está en control de la iglesia, que Jesús está con nosotros, Emmanuel. Y esto es importantísimo que Jesús comenzara de esta manera porque ya miramos un problema aquí en la iglesia de Éfeso, pero en las otras iglesias vamos a mirar problemas más grandes y más espantosas. Pero aún Dios está en control. Tercer punto, Dios sabe todo sobre nosotros. Él sabe todo sobre nosotros, especialmente aquí en Efesos. Él sabe nuestro celo por la verdad. Él sabe nuestra devoción a Él. Él sabe que en todos nosotros queremos servirle de todo corazón. No creo que haya alguien aquí que me esté escuchando en este día que no quiera servirle a Dios. Que no tiene ese deseo en su corazón para seguir a Dios de todo corazón. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Él conoce nuestros sacrificios por su servicio. El sacrificio de nuestro tiempo que damos a la obra de la iglesia, el servicio que damos para compartir su verdad, los sacrificios monetarios que damos por la iglesia. Él sabe todo de nuestras obras, Él lo conoce todo. Él sabe todo de nosotros y Él sabe los deseos que tenemos nosotros para servirle. El Señor lo sabe y nos acomenda. Pero Él también sabe que puede haber problemas. Pero hay un problema. Una carta a un pastor. Hay un joven adulto que le pregunta a un pastor, ¿qué hacen cuando sienten que su experiencia espiritual está muriendo? En otras palabras, ¿cómo salen de la apatía espiritual y la complacencia? Y si sigues creyendo, pero tu alma están estériles. Este joven identifica un problema que todos podemos caer, en que ya no oramos, ya no estudiamos la Biblia. Ahora no estudiamos la escuela sabática, nomás escuchamos a Bullón. Y eso reemplaza nuestro estudio personal de la Biblia.
Ya no vamos a los cultos de la iglesia. Ya no, a lo mejor sí vamos, pero ya no nos estamos bien distraídos con nuestros teléfonos, con mirando a otra gente. Ya no nos metemos, ya no los temas ya no nos hablan de la misma manera. Ya no, todo es una rutina. Ya hago lo que hago porque sé que lo debo que hacer. Ya no hay una autoexamen de nuestras vidas espirituales. Sabemos, aunque seguimos con haciendo la rutina, sabemos que hay algo algo que se nos, que tenemos por perdido en nosotros. ¿Alguien así se siente así? Que podemos hacer más, que ese amor que tuvimos con Cristo ya no se nos desapareció. Los problemas han aumentado, las persecuciones espirituales y nuestro amor por Jesús está bajando y bajando. ¿Qué es el remedio? Recuerda, recuerda, dice Jesús, recuerda, ¿recuerda de qué? Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Dice, recuerda, recuerda mi amor hacia ti. Recuerda lo que yo hice por ti en la cruz. Recuerda cuánto yo te amo, cuánto yo deseo que tú prosperes. Recuérdate las promesas de la Biblia. Recuerda ese momento cuando tú te entregaste a Jesús de todo corazón y de ti brotó el amor de Dios de como una fuente de agua. Recuérdate de las obras que tú hacías por mí. Recuérdate. Arrepiéntete, ser honesto contigo mismo. Humíllate, mira tu problema y ven. Ven a mí. Ven a mí, dice Jesús. Ponte a mis pies, rodíllate. Ora de todo corazón, pídeme que te ayude, que te llene de gracia, así como lo hice en el principio, y haz las obras de nuevo, aunque no te sientas, no tienes el sentido, no tienes el deseo para estudiar la Biblia, estudia la Biblia pidiéndome por mi ayuda. Si no tienes el deseo para orar, ora y pídeme ayuda para que tú puedas orar como lo hacías antes. Acuérdate como tú ayudabas a la gente, como tú querías ir a los grupos pequeños, estudiar la Biblia. Recuérdate y hazlo, pero pídeme que yo te acompañe, que mi amor esté en ti. Recuérdate el amor que te he puesto en tu corazón. Arrepiéntete, pídeme por ayuda y haz tus obras. Mis hermanos, Jesús no nos ha dado la espalda, sino nosotros somos el que le damos la espalda a Él y Él no quitea, no tira la toalla. Él allí está a nuestros lados trabajando duro para llamarnos. No es tarde, mis amigos. Si nosotros nos sentimos vacíos, Jesús es el único que puede llenar ese vacío y Él lo desea. Él nomás te pide a ti que tú vengas a Él, que tú dejes que Él te llene de su amor, que te arrepientas de tus pecados. No es tarde. Y nuestra vida espiritual depende en esto, nuestra vida eterna depende en esto, porque dice Jesús que si nosotros no regresamos a ese primer amor, que Él no es, que el candelabro de su, va a quitar el candelabro de su lugar si no se arrepiente. Significa que la iglesia va a perder su estatus como la iglesia de Dios. Y nosotros somos la iglesia de Dios. Todos aquellos que pierden su primer amor y nunca regresen, no hay esperanzas para vida eterna. Esas personas se van a entrar en la apostasía. Mis hermanos, Dios quiere que tú regreses a tu primer amor. Que tú regreses con todo corazón. Es posible, no es tarde. Nomás regresa y arrepiéntate. Reconoce tus fallas. Pide a Dios que te perdone, que te llene de su amor y comienza a trabajar por Jesús. Comienza a hacer las obras de Jesús. Es bien interesante aquí lo que Jesús nos está diciendo. No es muy tarde. Todavía podemos nosotros regresar. Les quiero compartir algo aquí sobre algo bien importante. Esta iglesia de Éfeso odiaba las obras de Nicolasias, así como Dios lo odiaba. ¿Quién son este grupo? ¿Quién son los Nicolaitas? El historiante cristiano y Reines de la segunda época dice lo siguiente.
Los Nicolaitas eran los seguidores heréticos de Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, que terminó en herejía. Ok, so, este historiante y otros dicen que este grupo de personas seguía a este diácono. Este diácono. Es importante, no podemos decir con 100% certidumbre que eso es correcto. Pero es importante buscar a la historia lo que dice. La razón que no podemos tener cierto 100% certidumbre porque no, la Biblia no lo dice. Pero sí hay conexiones entre los nombres. Pero es importante mirar cómo la historia cristiana, especialmente historiantes muy cercanos a la primera época, escriben sobre esto. Y ahorita les voy a decir por qué. Mira, la iglesia de Éfeso rechazó esta herejía, pero la iglesia de Pérgamo la aceptó. Ok, te vamos a hablar un poquito de eso. Nicolaos es una palabra griega compuesta de 2 palabras, Nikao y Laos, y significa el que conquista el pueblo. So, a través de este personaje, es interesante que su nombre significa conquistar. Y a través de sus herejías, él estaba conquistando la iglesia de Dios. Um, Todo esto indica, como sugiere Barclay, un teólogo, que los Nicolaitas probablemente enseñaban que los cristianos están libres de toda la ley y pueden vivir como deseen, pervirtiendo las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y convirtieron la libertad cristiana en licencia cristiana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que este grupo de personas estaba enseñando que ya que eres salvo por la gracia de Dios, lo único que necesitas es amor. Amor basado en sentimientos y no basado en la ley de Dios. Como ya somos salvos, la ley ya no tiene nada que decirnos. La ley no hay pecado, no es pecado y contra la ley. Uno puede hacer lo que quiera. Sin embargo, somos salvos. Nuestro cuerpo se van a perecer y vamos a permanecer en el cielo espiritualmente. Estos enseñaban esa herejía que once saved, always saved. Ya que eres salvo, siempre serás salvo. No importa lo que tú hagas. Es una antinomianism, es ante la ley de Dios, guardar la ley de Dios. Y por eso Dios odia esto, porque cualquier cosa que va contra su ley, especialmente en el contexto de Apocalipsis, es algo es algo que Dios odia porque la gente está caminando en caminos equivocados y ellos piensan que están correctos. Mis hermanos, aquí yo pienso que lo que nos está diciendo la iglesia, las escrituras, que es que debemos tener cuidado de ser seguidores de hombres. Este grupo de personas empezaron a seguir a este diácono, Nicolás, que era un diácono ungido para servir la iglesia, ungido para servir a Dios, ungido para servir a las personas que necesitaban. Una persona que enseñaba doctrina, que conocía la doctrina correcta, que estaba en lo centrífico, en mainstream Adventism, estaba centrífico en lo que es el liderazgo y las enseñanzas de la iglesia. Pero poquito a poquito esta persona empezó a irse a los extremos y salirse de lo centro, de lo centrífico de lo que es la doctrina de la Biblia. Y él terminó estando en los márgenes, terminó estando en los extremos. Y aún en los extremos tuvo una influencia sobre cristianos que lo empezaron a seguir. Y aquí en esta iglesia lo rechazaron, pero en la iglesia de Pérgamo, allí fue aceptado. Y cuando miramos históricamente lo que significa eso, vamos a mirar cómo estas enseñanzas tomaron posesión de la iglesia cristiana. Lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, tengan cuidado a quien siguen. No sean seguidores de hombres. No importa qué gran logros los hombres han tenido, adventistas, los pastores o adventistas han tenido. Tengan cuidado de no ser seguidores de hombres, porque la sierva del Señor nos dice que en los últimos días grandes luces se apagarán. Hombres que predicaban el evangelio, sus luces van a apagar. Y no significa que ya no van a predicar. No, significa que van a predicar todavía aún, pero van a predicar error. Yo he mirado cómo a gente han seguido a personas adventistas y los han llevado al error. Personas que ponen fechas y que ya ni no se suceden y luego que ahora están siguiendo a sueños de personas que ni son adventistas.
Mis hermanos, tengan cuidado a quien siguen, a quien escuchan, porque no, Dios no quiere que ustedes se terminen en un extremo, afuera de lo que son las enseñanzas fundamentales de la iglesia adventista. Tengan cuidado, mis hermanos. Tengan cuidado si no caigan en un gran error. Mis hermanos, aquí Jesús termina diciéndole a los cristianos de Éfesos que si ellos prevalecen, ¿verdad? Si ellos pueden aguantar, si ellos pueden vencer, ¿verdad? Las tentaciones alrededor de ellos, van a comer el árbol de la vida en el paraíso de Dios. Esto es algo muy importante y muy interesante para a los Éfesos, los cristianos en esa ciudad, porque el templo de Diana enfrente tenía un gran árbol donde la gente lo adoraban. Adoraban el árbol por fruto y era un, era un símbolo de la fertilidad que en su tiempo daba fruto. Ellos lo adoraban y estaba ahí enfrente del templo y toda la gente pasaba y necesitaba, que iba a entrar al templo y necesitaba adorar ese árbol. Bueno, los efesos saben de lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, mira, hay mucha gente en tu pueblo que rechaza esta doctrina, que rechaza la verdad y que ellos piensan que están adorando en el árbol de vida, que les traerá una bendición. Ustedes han hecho bien, están venciendo al enemigo y ustedes un día van a comer del árbol real, del árbol de la vida, del árbol que sí les dará bendiciones por toda la eternidad. Sigan rechazando ese árbol de conocimiento falso, de la apostasía. Sigan rechazando esa libra y sean vencedores porque un día ustedes van a comer del árbol de vida. Sigan rechazando ese árbol falso. Jesús les habló a ellos específicamente y les dijo que un día ellos iban a entrar al paraíso de Dios, no al paraíso de Diana, que es un paraíso humano, sino el paraíso de Dios. Jesús nos está diciendo tres cosas. Recuerden, arrepiéntense y regresen. En inglés es las tres R's, the three R's. Remember, repent and return. Mis amigos, mis hermanos, en esta mañana Jesús nos está diciendo, recuerden mi amor hacia ustedes. Recuerden cómo ustedes fueron transformados. Recuerden cómo ustedes experimentaron el amor de Dios en su corazón que les dio una paz y gozo divina. Recuerden de todo lo que yo he hecho por ustedes y lo que quiero hacer por ustedes. No caigan en un frío formalismo. No caigan en una religión rutinaria. No caigan en esa trampa de ser celosos por las formas y las tradiciones de la iglesia. Recuerden el amor de Dios que transforma al ser a seguir la ley de Dios y a servir a su prójimo. Que le da sabiduría para saber cómo conquistar almas para Jesús. Recuerden, arrepiéntense, busquen sus corazones, miren, humíllense, miren sus errores, miren cómo están espiritualmente y regresen a mí. Porque el que viene a mí de no manera lo echaré afuera, dice Cristo Jesús. Mis amigos, ¿cuántos de ustedes en esta tarde dicen, yo quiero regresar? Yo quiero regresar de todo corazón. Quiero tener esa experiencia cuando lo tuve, cuando primero nací en el Evangelio, cuando me bauticé. Quiero que Jesús sea todo en mí y yo todo en Él. ¿Quieres regresar a tu primer amor? ¿Quieres regresar a tus primeras obras de devoción a Jesús? Si este es tu deseo, te invito a que en este momento oramos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, darnos esta meditación sobre la iglesia, la carta a la iglesia de Éfesos. Te damos gracias, Señor, que tú estás en control de toda la historia cristiana y estás en medio de tu iglesia. Te doy gracias que tú nos conoces todos nosotros, desde cuántos pelos tenemos en nuestras cabezas, cuántos pensamientos tenemos aún ahorita, todos nuestros desafíos, todos nuestros logros. Tú conoces todo de nosotros y te damos gracias, Señor.
Por más que todo, Señor, te damos gracias que tú siempre velas por nuestras vidas eternas. Tú siempre intercedes por nosotros en el santuario celestial para que podamos responder al Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, te doy gracias que nos llamas, Señor, a regresar, a arrepentir y a recordar, Señor. Yo recuerdo esos momentos cuando salí de la pila bautismal, Señor, en Irak, la alberca, Señor, y me recuerdo esa devoción, Señor. Yo quiero siempre, siempre tener ese amor en mi corazón, Señor. Ayúdanos a regresar, no es tarde, Señor. Hay unos que me escuchan que Satanás los quiere hacer mudos, Señor. Quiere hacerlos sordos para no escuchar el Espíritu Santo tocar su corazón. Quebranta, Señor, las obras de Satanás sobre tu pueblo, Señor. Y que entre el amor de Dios a nuestros corazones, que nos abre nuestras mentes a mirar nuestro amor hacia usted. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a regresar y tener un celo divino y puro basado en la devoción a Cristo hacia usted, Señor. Por favor, Señor, no dejes que ninguno de nosotros se pierda, pero que todas nosotros tengamos vida eterna. Ayúdanos a orar, a estudiar la Biblia, a tener una devoción fuerte contigo, Señor. Gracias, Señor, te amamos y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, les doy gracias por acompañarme esta mañana. Espero que esta meditación, este sermón, hacía una bendición a ustedes. Acuérdense que esta es el comienzo de una serie. Los miramos la siguiente semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Dios los bendiga y que tengan un feliz día.